doesn't even make sense. Why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. And maybe I tried. What can I do? And it will be alright to let me down. We try to let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. 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 It will be alright to let me down. We try to let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Muy buenas, aquí estamos, 6:05, creo que debe ser el primer día que más temprano empiezo. Siempre tengo el problema del horario, que empiezo a hacer cosas o a chequear cosas y se termina pasando. Estamos, ya la están viendo, estamos directamente para la entrevista. Yo siempre digo entrevista, no es entrevista, es charla. La super charla con Mónica Pascual, bienvenida, un placer. Un placer, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad para compartir, para charlar y para conocernos más. Bueno, si la gente, los que están viendo, que se empieza a seguir la gente, si alguno... Ahí está, Dimas, gracias. Antes de que me olvide, saludos a todas las chicas del Vigo Rugby Club que siempre me ven. Dimas es el entrenador, así que dije que iba a mandar saludos y me estaba olvidando, así que por suerte Dimas se ha conectado. Dime, Dimas, si se escucha bien, ya sabes que esto es prueba y error como siempre. Si se escucha mal, me avisas. Bueno, ahora sí. Siempre las cuestiones tecnológicas son estas y como te dije, estoy nervioso, así que tengo que calmarme un poco. Y me doy cuenta que empiezo a estar nervioso cuando hablo muy rápido. Así que nada, bueno, bienvenida Pues nuevamente. tranquilo, que aquí vamos fluyendo sobre la marcha tranquilamente. Es increíble como a veces la ansiedad te puede provocar esto. O sea, las ganas de tener una charla con alguien o estas cosas te provocan esta ansiedad. Y en mi caso siempre me pasa que empiezo a hablar mucho más rápido de lo normal. Ajá. Qué grande. Ahí Dimas dice se escucha perfecto. Una de las cosas que le estaba contando, obviamente, off the record, como se dice, que la gente nos sigue y nada, y muchas veces hacen preguntas, quieren sugerir cosas y demás, así que siempre tienen ahí el chat abierto y obviamente como en este caso no lo podemos ver porque estamos a través de Zoom con Mónica, sí le voy a ir contando las cosas y siempre lo que tengo... Que lo aprendí esto de los youtubers, streamers y demás, que siempre es importante agradecer y saludar a la gente. Así que si me ves saludando a la gente, tampoco te preocupes. No, tranquilamente. Les saludos también de mi parte. Bueno, en Madrid, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Yo vivo aquí en Madrid. Además he nacido en esta comunidad, en San Lorenzo del Escorial. Así que sí, sí, toda mi vida la he pasado, bueno, casi toda mi vida aquí en Madrid, aunque he viajado mucho y he vivido en otros países. Pero sí, sí, soy madrileña, nacida en San Lorenzo del Escorial. Es de donde es Patri, ¿no? ¿O no? Exacto, sí, sí. Ahora me va cerrando. Un beso grande a Patri, que también la tuvimos aquí. Sí, un beso muy, muy, muy fuerte De para hecho, ella, tenés, bueno, aparecen siempre en fotos juntas y tienen una buena relación. Y creo que dentro de lo que es Patri, que para mí es un ejemplo de todo esto, lo que vamos a hablar hoy, está claro que fuiste parte de todo lo Sí, que es Patri hoy por hoy. Sí, tuvimos, bueno, sobre todo nuestra relación viene por ser casi como de la familia, ¿no? Tenemos mis hermanos en este caso que son de su misma edad. Mi hermana concretamente jugó con ella al fútbol en sus orígenes, también con Inés Schiavone. Y para mí, pues bueno, es una jugadora ejemplar con la que he tenido el placer de hacer otras cosas también a nivel de rugby con empresa y demás. Además de, bueno, pues de otros temas con ella relacionados con el rugby, pero bueno, Patri es como de la familia, así que es un placer, es un honor haber estado formando parte pues de su vida, de su trayectoria y
y eso, así que sí, de ahí nos conocemos. Bueno, vamos a presentarte oficialmente, más allá del nombre, sino es coach y preparadora de deportistas de elite. Pero cuando uno Así habla del coach, lo hablamos también off the record, hay gente que ya empieza como a... Uy, que no sé qué. Y otros al contrario, los que por ahí estamos más metidos en esto, o que vamos conociendo, sabemos de qué se trata. Pero ¿cómo explicarías cuál es la función de un coach o de una persona que prepara mentalmente a otra? Pues un coach es un profesional que lo que hace es acompañar, en este caso, al deportista o al profesional para que juntos, voy a explicarme, voy a matizar esto porque es precisamente una de las diferencias entre la psicología y el coaching. El coach nunca te dice lo que tienes que hacer, sino que juntos el coach lo que hace es plantearle diferentes preguntas, diferentes escenarios en función del objetivo que se plantee el deportista o el profesional para ayudarle a conseguirlo a través pues, de las preguntas y a través de las diferentes herramientas que se trabajan en las sesiones para que aspectos que un deportista o un profesional igual no es capaz de ver, sí que tome esa conciencia para que pueda trabajarlo y por tanto transformar su realidad, la forma en la que actúa y de la manera en la que transformamos nuestro día a día o las cosas que hacemos, lo que estamos haciendo es generar una transformación a nivel de resultados, ¿no? que es lo que vemos, pero es lo que indirectamente es el resultado de las diferentes acciones que vamos tomando en consecuencia. Entonces, un coach es un profesional que acompaña a un profesional que quiere llegar que quiere llegar a conseguir su mejor versión y se buscan pues esos objetivos que sean realistas, alcanzables, que sobre esto ahora se habla cada vez más, ¿no? Como la importancia de muchas veces, o yo creo que era una de las cosas a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Que no reflexionábamos, es, bueno, yo me propongo un objetivo y yo quiero alcanzarlo, ¿sí? Pero, oye, este objetivo que tú te estás planteando realmente depende 100% de ti. Esta es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y que un coach a la que te va a llevar es hacia dónde quieres ir, cuál es tu sueño, pero que depende de ti 100% para que ahí es donde puedas enfocar toda tu energía, todas tus acciones y remes o hagas que eso suceda, ¿no? Vayas poniendo el foco para conseguir que eso ocurra. Ahora, ¿cómo cambió un poco todo? Y lo hablábamos también antes, que... y esto es algo que hablé con Bimba y hablo en general con muchos deportistas. Hay algo que yo cambié mi manera de hablar con respecto al jugador de rugby y esto lo escuché de Rubén Duque. Él decía que antes que jugador de rugby es deportista y antes es persona. Entonces, a veces me gusta utilizar más el término deportista porque a veces uno deja de jugar, no es que pase a ser otra cosa, pero sigue siendo un deportista para mi gusto. Entonces, ¿cómo cambió todo? Que antes el deportista simplemente se dedicaba a hacer el deporte y punto. Es como que su área era simplemente entrenar, jugar y no mucho más. Y con el correr de los años, y quizás, no sé si tiene que ver con el tema de la internet o no, pero cómo empezó a cambiar que ahora necesitamos como una especie de un paquete, ¿no? Es decir, la nutrición es importante, el entrenamiento es importante, el gimnasio es importante. Y el tema mental, hoy por hoy, para mí pasó a ser muy importante. De hecho, es más importante de lo que muchas veces la gente cree. Y que antes, de hecho, antes nos pasaba a los que somos de mi generación y demás, que mirábamos en el periódico y decíamos, el equipo tal de fútbol metió un psicólogo y dijimos, no. Y de poco a poco se fue como generando cierta normalidad en esto, de la posibilidad de contar con alguien que no es que nos saque de bloqueo, sino que nos ayude a mejorar. No porque estemos mal, sino porque siempre tenemos un margen de progreso. Sí, eso es. Yo creo que, como tú bien decías, ¿no? Creo que, pues que cada vez hay una mayor conciencia de la importancia de trabajar en las cuatro principales y áreas que hacen que un deportista sea un deportista 10, y es la parte técnica,
la parte táctica, que es la visión de juego, la parte física y por supuesto la parte mental, ¿no? Antes, como tú bien decías, nos enfocábamos más o teníamos más conciencia de la importancia de la técnica y el físico, ¿no? Entrenar y saber darle muy bien o saber hacer un pase muy, muy, muy bien, ¿no? Luego empezó a entrar en juego lo que era la parte de la táctica, ¿no? O sea, cómo plantear un partido o cómo, gracias a haberse trabajado muy bien, tener muchísima práctica en lo que es la parte técnica y además tener un buen fondo físico, había deportistas que de manera muy natural tenían muy desarrollado eso que denominamos la visión de juego, ¿no? O sea, es capaz de ver el hueco, es capaz de ver y de predecir qué es lo que va a hacer el contrario o de llevar a su propio equipo a provocar una situación que haga que estén en ventaja, ¿no? Y esta era como una siguiente pata que creo que se fue desarrollando un poco desde una parte como más inconsciente o más desde el propio jugador, ¿no? De esas habilidades que iban teniendo y que se iban desarrollando. Pero luego surgió esa otra gran e importante área que es la parte mental, ¿no? Y la parte mental tiene que ver pues con toda esa... tiene que ver desde la manera en la que tú te planteas, como decíamos, tus objetivos, hasta cultivar habilidades, la habilidad más importante que yo considero que existe, que es la presencia. Es decir, es el ser consciente de qué es lo que está sucediendo mientras estás entrenando o en un partido. Porque muchas veces lo que sucede es que no somos conscientes de que hay pensamientos que nos están saboteando, que hay emociones que nos están saboteando, que bueno, pues que hay gestos quizá del rival que están haciendo que nos amedrentemos, ¿no? Y tener esa conciencia de qué es lo que supone un impacto, ya sea por el contrario o por una palabra que me dijo una compañera del equipo o precisamente por esos pensamientos o emociones que pasan por mi mente, es clave y es fundamental para poder tener el control, ¿no? Yo digo que yo aliento a todos los jugadores con los que trabajo que el poder lo tienes que tener tú. Es decir, tú tienes que ser muy consciente de en qué momento te encuentras en estas 4 áreas, porque son 4 áreas que definen o lo que yo denomino una cadena, y ese era el eslabón más débil por el que se rompa. Si tú estás muy bien preparado a nivel físico, es decir, tienes un fondo, una capacidad una explosividad brutal, pero resulta y tienes una parte técnica muy, muy, muy bien trabajada porque llevas muchos años y tu parte táctica no es del todo mala, pero tu parte mental es la que te falla, pues por muy bueno que seas en esas otras 3 áreas, realmente no vas a llegar a ser un jugador 10. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en esos jugadores que cuando empiezan la temporada a nivel físico, bueno, por supuesto no han trabajado la parte mental porque todavía no son conscientes de lo importante que puede llegar a ser, juegan con esos 3 eslabones, pero encima hay un eslabón que es el inicial, que es el de la preparación física, que quizá pues no están tan bien preparados como a final de la temporada. ¿Por dónde suele romper el jugador nada más empezar? Pues precisamente por la parte física, porque sí que está viendo lo que tiene que hacer, tiene esa capacidad de visión táctica, sí que conoce los movimientos, pero no es capaz de llegar. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa forma física que le haga llegar a poder realizar esa jugada o a poder estar donde ha de estar cuando tiene que estar. Y bueno, y esta pues es una de las partes, como decíamos, ¿no? Este es uno de los áreas clave que nosotros es verdad que hemos tardado un poquito más en traer a España, pero esto no es para nada nuevo en Estados Unidos, ¿no? De hecho, a mí me encantan los deportes, la verdad, pero uno de los deportes que más sigo es el tenis. Y después de leer Open de Andrea Agassi, uno de los deportistas que también más me gustan, bueno, hablando en sus memorias, él muestra, más que redescubre, él muestra quién está detrás de que él consiga ser número 1, ¿no? Y habla de ese porcentaje del 50-90, ¿no? Como este profesional, este entrenador es Brad Gilbert, y le dice, mira André, tú puedes estar al 90%, tú puedes estar físicamente a un 90%, pero si mentalmente estás a un 50% vas a perder. Mientras que si estás al 90% en la parte mental, pero solo estás a un 50% en la parte física, es muy probable que ganarás.
Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezaron a trabajar pues sobre todo mucho, que es una parte que a mí me gusta mucho también trabajar, aparte de la presencia, ¿no? Que es la parte como más básica y fundamental. Hay otra parte brutal y gigante que es la de la estrategia en la competición, ¿no? Conocerte a ti, saber muy bien cuál es tu rol dentro del juego para poder trabajar las diferentes estrategias de cara a un partido, por ejemplo. Una de las cosas, bueno, la gente que me sigue ya sabe que mis charlas no son lineales muchas veces, sino que me voy variando de acuerdo a lo que uno va hablando y a las respuestas que uno va teniendo. De hecho, no suelo hacer esto, pero lo que te dije antes, es tan interesante que tengo cosas escritas que voy, para que no se me vayan perdiendo cosas, Ajá. porque de pronto en este 2-3 minutos que dijiste, podría abrirme a 72 millones de preguntas, o no de preguntas, de continuidad. Y hablas justamente del tema de conocerse. Y yo creo que es uno de los grandes Ujú. problemas, no solo a nivel deportivo, sino que a veces el temor de conocernos. Ujú. El Sí, asustarnos en... No, por un lado, el asustarse de que uno puede hacer cosas, sí. el temor a... Y perder el miedo al fracaso, al asustarnos a que nos puede ir mal y que Ujú. no pasa nada. Ujú. Pero, y creo que lo hilo con esto, que muchas veces tenemos una vivencia de chico o nos fuimos criados de cual o tal manera, que eso de adultos creo que repercute en esta situación. El no puedes fracasar en la vida. La clásica cosa que tenés que estudiar, tenés que hacer esto. Y después a la hora de querer hacer cosas, en el caso de deportes o a nuestro lado, tenemos ese como ratoncito mental que nos está todo el tiempo: vas a fracasar, y sos un desastre, y sos un desastre. Y creo que a nivel deportivo influye mucho. Ujú. Y ahí aparecen también el tema de las lesiones y un montón de cosas. Y justo Dimas dice: la importancia de la inteligencia emocional del deportista y saber cómo reaccionar ante las situaciones que se presentan en el campo y en entrenamiento. Sí. Bueno, Ujú. vuelvo. Entonces, y tiene que ver con eso para mí muchas veces el tema mental, que no es Ujú. solo lo que uno pueda pensar, sino conocerse, decir, puedo hacerlo. Ujú. Pero ¿por qué tanto miedo tenemos a veces de conocernos? Bueno, tiene mucho que ver todo lo que tú estás planteando. Hablabas del miedo al fracaso, del autoconocimiento. Es que en realidad, y ahí aquí lanzo yo, ¿no? Una de las, para mí, de las claves está en cómo vivimos nuestro proceso a nivel deportivo. ¿Lo vivimos desde la exigencia o lo vivimos desde la excelencia? Porque es muy diferente. La exigencia está vinculada a un resultado, es decir, lo haré bien o lo haré mal. No hay muchas más opciones. Eso es lo que en realidad está generando esa presión, porque solamente tienes dos oportunidades, o aciertas o fallas, y tú lo que quieres es acertar, con lo cual se pone una presión, en este caso en un evento deportivo, en una acción, por ejemplo en esta entrevista o en cualquier otra de las cosas que podemos llegar a hacer, porque lo estamos viendo desde la exigencia, ¿no? No hay más opciones, o lo hago bien o lo hago bien, ¿sí? Entonces, no me puedo permitir fallar. La otra vertiente es la de la excelencia, es decir, la excelencia está vinculada al proceso, cómo yo me relaciono con cada una de las cosas que quiero hacer para convertirme en el mejor jugador. Y las cosas que yo tengo que hacer para convertirme en un mejor jugador es: a nivel técnico tengo que dominar este pase, a nivel táctico tengo que dominar esta acción, a nivel físico tengo que dominar esta parte y a nivel mental tengo que dominar esta otra. No existe la presión entre el bien o el mal, el sí o el no, sino en el proceso, cómo puedo ir mejorando cada una de las partes, porque al final no nos olvidemos que el resultado no es más que la consecuencia de esas diferentes acciones que hemos ido realizando de una manera 10, de una manera excelente. Entonces, realmente cuando nosotros ponemos el foco en ese proceso, se libera un gran peso, porque ya no es esa opción de acierto o fallo, sino de mejora continua, de de qué cosas son las que puedo ir haciendo para mejorar en cada día, para mejorar cada partido. Por eso, desde este punto de vista o trabajándolo con esta mentalidad, no importa que falles, es más, fallar es bueno, porque fallar lo que viene a decir es: este área o esta parte de la técnica o etcétera, todavía no la dominas 100%. Hay una parte que todavía no dominas. Ahora, ¿cuál es
eres lo suficientemente valiente para planteártelo, eres además, eres lo suficientemente consciente y sabes exactamente de qué partes consta esa acción para poder mejorarla y la quieres mejorar. Y ahí es donde muchas veces, bueno, pues no estamos acostumbrados, primero, a hacernos ese tipo de preguntas, segundo, a trabajar desde este tipo de enfoque y tercero, no hemos normalizado fallar, porque para nosotros fallar tiene un gran peso, cuando en realidad fallar es un gran regalo, siempre y cuando sepamos analizarlo y saber cuál es la parte que hay que mejorar, porque nos da la oportunidad de seguir mejorando. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos, o sea, realmente los límites, ¿quién los pone? ¿No? Este fin de semana analizábamos para AS la Vuelta a España. La Vuelta a España ha tenido un ganador de la Vuelta que ha sido nuestro amigo Primoz, pero ha tenido un verdadero ganador a nivel de mental y ha sido nuestro amigo Hugh Carty. Este deportista, en el momento en que conquistó el Angliru, dijo, hostia, o sea, yo ya he roto esa barrera, o sea, me he dado cuenta que puedo hacerlo, que estoy perfectamente preparado, que tengo la confianza para hacerlo y a partir de ahí, bueno, pues ha sido una transformación brutal, ¿no? La que ha sufrido y para mí es el ganador a nivel mental de la Vuelta. Hablas de romper récords y es algo que leí mucho, que es muchas veces, especialmente en deportes individuales, el tema de los récords que están fijos durante muchísimo tiempo, especialmente cuando son marcas muy redondas, no sé, podemos decir los 100 metros en 9 segundos, que la gente al deportista en general como que no se permiten romper eso, mentalmente consideran que es imposible, hasta el que lo rompe por primera vez. Y a partir de ese momento, en muy poco tiempo, se rompe muchísimas veces más. Entonces, a veces lo que hablamos, el tema mental, el bloqueo que tenemos simplemente porque nadie lo hace antes hasta que lo hace uno. Y cuando lo hace uno, empieza. Sí, pero fíjate que no es tanto un bloqueo, o sea, yo considero que no se trata tanto de un bloqueo, sino de una toma de referencias equívoca. Es decir, nosotros, todos los deportistas tienen un referente. Todos los deportistas, entre comillas, se comparan con su rival, ¿sí? Y está bien, o sea, está bien que tú tengas una referencia de cuál es el performance que debes hacer para conseguir alcanzar una marca. Pero ¿y si eso simplemente lo tomas como una referencia y te permites conocerte a ti mismo para saber dónde está tu punto diferencial y poder romper esos límites? Pero ¿cómo uno hace para...? Porque en estos casos, bueno, estamos hablando de récords quizás individuales. Para sentirse capaz de conseguir esas cosas cuando vemos que al final siempre... uno generalmente cuando juega en el deporte... después quiero diferenciar un poco el deporte de equipo y el deporte individual, ¿no? Pero ¿Vale? ¿cómo uno considera que es capaz de hacer algo? ¿O cómo realmente se lo permite creer? Bueno, cuando vemos que el entorno no lo hace. A veces, lo que decías, el compararnos con nuestro rival o el tener como ahí... si el rival no lo hizo, ¿cómo voy a hacerlo yo? Digamos, a veces es un poco ese juego claro, pero que en nos ese pasa. momento pero claro, pero es que en ese momento tú lo que estás haciendo es darle tu poder al rival. Es de lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, tu poder tiene que ser tuyo. Mientras, cuando tú dices, si no lo ha hecho el rival, ¿cómo lo voy a hacer yo? A quien le estás dando el poder es a tu rival. ¿Sí? ¿Cómo recuperar o más que recuperar, cómo tener confianza? Pues porque para tener confianza lo primero que tienes que hacer es demostrarte a ti mismo que eres capaz de ejecutar. Y para demostrarte a ti mismo que eres capaz de ejecutar, tienes que hacerlo medible. Y una vez que lo has hecho medible, lo que tienes que hacer es observar. ¿Esto cómo lo he hecho del 1 al 10? ¿Qué parte realmente esta técnica de pase del 1 al 10, cómo me la evalúo? ¿No? Me la evalúo de 5, de 6, de 7, de 8. Vale, ¿qué me queda? ¿Qué me queda para que yo tenga una técnica de pase 10? Y esto es lo que se practica y esto es lo que se trabaja en los entrenamientos y, por supuesto, en la competición, porque son contextos diferentes. Hay muchos deportistas que dentro de sus entrenamientos tienen un entrenamiento 10 y se salen y de repente en la competición se vienen abajo. Porque es un contexto diferente y hay que aprender a gestionar ese contexto que es distinto. Primero, dándote cuenta cómo ese contexto te está influyendo.
Y una vez que sabes cómo te está influyendo, desarrollar la habilidad que te permita desarrollarte a tu 100% como si estuvieses en un entrenamiento. Y puede ser muy diferente dependiendo de las personas. Hay profesionales que sienten que todas las miradas están puestas en ellos y eso, simplemente ese hecho ya les hace venirse abajo, pero sin embargo, ante esa misma situación hay deportistas que se vienen arriba porque les da un chute de adrenalina brutal que incluso pueden llegar a superar sus propias marcas o expectativas en el desarrollo de una acción, ¿sí? Sí, bueno, me pasaba a mí cuando entrenaba, cuando era entrenador, que a veces uno daba quizás una crítica constructiva y a algunos le iba muy bien y a otros por el contrario, simplemente no les afectaba. Y cuando no era una crítica destructiva, pero digamos, íbamos más por el plano negativo en cuanto a lo estás haciendo mal, tenés que hacerlo de otra manera, que no es lo mismo que vamos, que podés, y depende a quién. A algunos le afectaba de una manera y a otros de otra. Entonces depende si uno es positivo en cuanto a alentarlo, a seguir haciendo cosas, mientras que el otro es buscar la crítica de lo que está haciendo mal. Y a veces, especialmente en deportes de equipo, es muy difícil manejar eso cuando tenés por ahí 20, 30 personas y que un solo comentario puede variar completamente según la persona. Sí, hay que tener mucho cuidado con la comunicación que se hace, pero es que además no solo la comunicación, si es lo has hecho muy bien o lo has hecho muy mal, fíjate, yo creo que hay que ir un poquito más allá y aprender a dar un feedback, porque a mí, como deportista o como profesional, no me aporta, entre comillas, que me digan lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Qué es? Si lo estoy haciendo bien, ¿qué es lo que estoy haciendo bien y cómo puedo mejorar? Y si es que lo estoy haciendo mal, entre comillas, porque mal no significa que esté mal, sino que hay una parte de esa técnica que tienes que mejorar. Pero ¿qué parte es? Porque tú desde fuera lo estás viendo. Entonces, a mí me ayudarás tanto en cuanto me estés dando esa información de la que yo no dispongo. Sí, a veces tenemos que ser especialmente los que somos entrenadores. Bueno, ahora estoy un poquito paso al costado del tema de entrenamientos, pero los que estamos fuera, que lo podemos ver con otros ojos. Bueno, yo no soy muy partidario de los entrenadores que están todo el tiempo gritando. A mí particularmente ese tipo de entrenadores me quema un poco la cabeza porque no me estás diciendo nada, me estás gritando. Decime algo como para poder cambiarlo. Pero ¿qué pasa eso? Muchas veces que los que estamos fuera entramos como en esta nube del propio partido, del propio encuentro, que lo que hace un poco nos distrae de lo que en realidad tendremos que estar, que es prestar atención a las cosas o cómo va a ser para que las cosas cambien a favor o no. Exacto. Sí, esa es una de las habilidades clave que un deportista a nivel mental tiene que dominar como si fuera, vamos, como si su vida dependiera de ella prácticamente, que es la concentración y el foco. La primera es la presencia, la segunda es la concentración y el foco. Sin eso, pues es muy difícil que un deportista pueda sacar su mejor versión en un contexto, pues el que sea, ya sea en un entrenamiento o en una competición, especialmente en una competición que además tiene elementos externos como pueden ser un entrenador gritando o un público muy enfadado o un rival que te está provocando o una compañera que en un momento determinado pues te ha dicho algo que así sentía, pero que realmente, bueno, pues tú en ese momento tienes que estar muy centrada, concentrada, enfocada en tu tarea, en tu acción y todo eso, pues bueno, no dejan de ser estímulos que están llegando, pero que de alguna manera hay que saber ordenar o saber si entran o no entran porque están aportando información o todo lo contrario, sino que lo que están haciendo es distraer. Hace un rato hablabas de la situación esta de leerse en cuanto al el tema de entrenamientos, de saber si estábamos haciendo, o si por ahí en el caso de un partido hicimos las cosas de manera correcta, o el puntaje que nos podemos dar al hacer a ciertas acciones. Pero para eso hay que ser muy autocrítico. Y creo que también es difícil, o sea, cuando uno es joven quizás cuesta un poco más ser autocrítico, porque o pensamos que lo hicimos todo bien o pensamos que lo hicimos todo mal. Por eso soy muy partidario también de no quedarse con la imagen del partido que jugamos, sino volverse a ver. Tener la posibilidad de volverse a ver y quizás verla desde otro prisma, desde otro ángulo. Pero es difícil a veces ser autocrítico, porque también es parte de quizás de nuestra forma de ser. O soy muy como muy tocapelotas, por decirlo de alguna manera, con lo que hago y siempre lo hago mal,
O al contrario, yo soy la estrella. Que tenemos de esos un montón. Y cuesta a veces eso, la autocrítica, porque volvemos a lo que dije antes. Es conocernos. Es un poco el temor de decir, bueno, a ver, no, porque quizás no estoy haciendo las cosas tan bien como creo. Y a veces es esa cosa de, y no me gusta. Pero bueno, hay que aprender. Ya, claro, pero fíjate que hay de los datos en los que tenemos que fijarnos es verdad que tenemos que ser autocríticos a la hora de hacer una autoevaluación, pero más a más hay que ser autocrítico en cuanto a saber si esa acción tú la has ejecutado correctamente o sea, la has ejecutado tal y como la hayas ejecutado, como la has ejecutado de 10, siendo 10 la mejor ejecución posible. Eso se puede ver mucho en las repeticiones de los partidos, es algo que yo recomiendo que mis jugadores hagan, o sea, hay que ver el partido una vez que has jugado. Si has desarrollado ya una presencia tan brutal, porque eso me ha pasado con muchos jugadores con los que trabajo que han trabajado tanto esa presencia que saben decirte qué es lo que ha pasado en cada momento del partido, qué es lo que han hecho y qué decisiones han tomado. Y son capaces de analizar dentro de esa situación qué es lo que ha faltado. Pero es verdad que para que eso suceda, primero hay que querer, o sea, hay que querer hacer esa autocrítica, lo primero, partiendo de la base que obviamente no somos perfectos y que tenemos un gran margen de mejora. Y ese margen de mejora no es, hostia, es que soy un paquete. No, es que simple y llanamente hay una parte en la que quizá no te estés enfocando, pero que si te enfocas, la practicas y la trabajas, puede suponer quizá un salto de un 5 a un 7 que haga que tu juego, en vez de ser de un 6 a nivel medio, pues pueda traducirse en un nivel de juego de 8. Pero sí que hay que tener esa actitud de quererse hacer preguntas, querer ser autorreflexivo, querer mejorar y querer aprender. Y para eso es necesario una de las primeras cosas de las que hablábamos, y es no cerrarnos a si está bien o si está mal, A o B, blanco o negro, sino de todo el proceso en qué partes en la que puedo mejorar. En este caso estamos hablando por ahí de situaciones muy individuales, pero ¿cómo lo podemos Sí. traducir? Porque obviamente mencionaste a Andrea Agassi, pero obviamente trabajas con equipos y con jugadoras de equipos. En este caso, bueno, trabajaste con muchas de las leonas. Sí. Algo que me llamó la atención, y esto es un paréntesis, que además de Patricia, no sé si hay otras que no lo mencionaron, pero que la gran mayoría de jugadoras con las que trabajaste son todas primeras líneas, segundas líneas, o sea, que tiene que ver un tema muy técnico, especialmente a la hora de formar, y hay mucha presión en la melee. Y me llamó la atención eso, porque al ver estaba Isa, estaba Janina, estaba, bueno, obviamente Bimba, y Sayoa. Pero bueno, fue algo que me quedó así, diciendo, bueno, quizás el puesto de delantera o las delanteras son más, no digo pensantes de mala manera, pero son quizás más conscientes de la necesidad de que mentalmente sean fuertes. A ver, es que realmente se están jugando una parte muy importante. Una muy importante. Una muy importante, Mm. que requiere de mucha consciencia. Y bueno, no es algo que yo haya ocultado ni nunca lo he ocultado. Para mí las primeras líneas, pues bueno, es lo que me tocan a mí el corazón completamente, porque es verdad que es una posición en la que la jugadora está muy expuesta y donde el control mental es una pieza clave. Es verdad que, y no creo que haya sido casual, que no creo en las casualidades, que prácticamente casi todas las deportistas con las que yo he trabajado dentro del mundo del rugby hayan sido primeras líneas, ¿no? Porque bueno, requiere, como tú bien decías, pues de unas habilidades a nivel mental que son muy, muy, muy importantes, desde el foco hasta la gestión de la energía, hasta cómo se comunican entre ellas y hacen ese avance, hasta, no sé, es que son tantos y tantos
tantas habilidades, ¿no? Y tantos pequeños detalles que son súper importantes trabajar, que, bueno, ellas en este caso, pues quizá circunstancialmente por lo que se juegan han sabido apreciarlo y darse cuenta que sin trabajar esa parte, bueno, pues su cuerpo, su físico estaba mucho más expuesto que si realmente trabajaban que si además introducían esta parte de la mentalidad, ¿no? De la parte mental. Sí, aparte, bueno, las primeras líneas, que para mí es un puesto muy de estudio y además de una lucha constante con uno, no solamente de equipo, es decir, las tres primeras líneas, sino que a su vez es una lucha permanente con tu pilier rival o tu talona rival. Con lo cual, el juego, en este caso, el juego mental de decir te voy a ganar, o sea, y de creerte que vas a ganarle, sí. Cambia mucho. Sí, sí. Es muy potente, o sea, de hecho una de las cosas que se trabajan es cómo no sentirte, o sea, cómo no cederle tu energía al rival en ese momento. O sea, te mire como te mire, te haga el gesto que te haga, sea lo grande que sea, no, o sea, eso se aísla completamente, te centras en ti, en lo que has de hacer, en cómo lo vas a hacer y tiras para adelante, ¿no? Y lo que tú decías, es una posición que requiere tanto esfuerzo, tanta constancia, tanta determinación, es que sufren muchísimo, o sea, es que, no sé, las primeras líneas son, no sé, son la leche. Sí, son aparte, son un caso aparte. Sí, totalmente. Y volviendo a esto que hablamos un poquito antes, el tema de, en este caso, son situaciones individuales dentro de un juego de equipo. Y creo que a nivel de entrenamiento o de coaching es mucho más fácil el juego individual. Y hasta ahí depende cómo lo vea, pero ¿cómo se puede trasladar el tema del coaching individual a un trabajo de equipo cuando algo que quizás no tiene que ver, pero el tema del resultado final no depende exclusivamente de uno? Por más que obviamente dijimos que el resultado era una consecuencia, exacto, pero que en este caso no, o sea, tengo otros 14 que están al lado mío y que por ahí yo puedo hacerlo todo muy bien. ¿Cómo jugamos con eso un poco, en el tema de que no nos quememos un poquito con el tema del resultado además? Claro, en esa parte volvemos a dirigir hacia esto, de esta situación que depende 100% de mí. En el caso de una situación de equipo, lo que depende 100% de mí es mi manera de actuar y la forma en la que yo me haya trabajado las 4 diferentes áreas y lo buena que yo sea ejecutando esas 4 diferentes áreas. Eso es lo que depende de mí 100%. Pero además, ese es un rol interno que podríamos decir, por ejemplo, de una jugadora de una primera línea, pues tiene que dominar muy bien la técnica de Scrum. Además, en la parte técnica, la parte táctica, saber cuándo tiene que avanzar, en qué momento puede realmente avanzar un poco más o en qué momento tiene que realmente estar ahí muy quieta y aguantando. En la parte mental, cómo en ese momento te digan lo que te digan, hagan lo que hagan, tú te mantienes enfocada y centrada. Y la parte física, obviamente, pues tener esa parte de hombros que te permite, o sea, esa capacidad física que haber desarrollado para poder estar ahí y aguantar la mele, ¿sí? Eso es todo lo que depende de una posición en concreto, ¿vale? Podría ser, pues, no sé, una talona o una de las dos piliers, ¿no? Pero luego, esa jugadora dentro del equipo tiene un rol. Y ese rol es lo que también tiene que trabajar. Porque de nada sirve que tú individualmente hagas muy bien todo lo que tiene que ver contigo en la parte técnica, táctica, mental y física, si luego, dentro de tu rol de campo, no sabes realmente interactuar con tus compañeras. Entonces ahí es donde se lleva a una siguiente dimensión. Y es cómo yo, además de dominar lo mío, soy capaz de estar integrada dentro, en este caso, dentro de este equipo, que son otras 14 jugadoras. Y más a más, cómo me integro yo, o sea, esa es la parte que tengo que evaluar, cómo me estoy integrando yo, es decir, cuál es el rol que tengo que tener como talona dentro del equipo. Y además, dentro de mi rol, yo puedo dar un poquito más. Si yo doy este poquito más, ¿cómo le afecta al equipo? ¿Vale? Y además, habiendo evaluado esas dos cosas,
mi rol interno y mi rol dentro del equipo, esas dos son dos cosas que dependen de mí 100%. ¿Qué es lo que no depende 100% de mí? Por ejemplo, pues la actuación que haga otra compañera. ¿Qué puedo hacer yo si estoy dentro del equipo? Puedo verlo y puedo compartirlo, quizá puedo compartirlo con ella, decirle, mira, pues en esta jugada pues he visto que has actuado de esta manera o quizá en esta jugada podríamos actuar de esta otra y hacer más equipo, ¿sí? Pero eso ya, para que tú des ese feedback y que ese feedback llegue, la otra jugadora tiene que estar dispuesta primero a recibir ese feedback y pensar que, bueno, pues eso, que quiere recibirlo realmente. Y eso no depende de ti. Depende de ti que tú con tu mejor, bueno, con toda tu mejor predisposición, le preguntes, oye, mira, he visto algunas cosas dentro del campo, ¿quieres que las comparta contigo, no? Porque muchas veces también decimos, no, es que esto hay que hacerlo así, 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 así. Bueno, quizá desde tu punto de vista esto es así, 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 pero tú te estás perdiendo otra parte que no estás viendo de la otra jugadora. Entonces, bueno, pues dentro de las interacciones que se pueden hacer dentro del equipo es desde una humildad y desde la humildad y desde ese objetivo que al final es el de crecer como equipo, como se plantean las cosas entre jugadoras, ¿no? Pero es verdad que para eso también tiene que haber jugadoras que estén dispuestas o predispuestas a, primero, hacer esa autocrítica interna y, segundo, a recibir una no crítica, pero sí un feedback de una compañera que ha visto algo que se puede mejorar. Sí, un poco lo que decía Para no antes dejarse... Sí, perdón. No, dime. No, dime tú. Un poco lo que decía antes, el tema de ser autocrítico, también es permitir la crítica externa. Sí. Que no crítica, a ver, a veces utilizamos ciertas palabras que parecen que son dañinas. El tema de cuando uno dice crítica es como una opinión o un comentario. Tenemos que dejar también, primero, dejar que nos los den, o sea, para bien y para mal, o para mejorar, y aceptar que no es personal. Que a veces también nos cuesta eso, que de pronto es que me dijo que hice mal esto y no sé, y empezamos ahí en una relación o en una situación personal que tenemos que aprender a que es meramente quizás deportiva, de una situación en particular, de un momento en particular, y hay que aprender también a convivir con eso y aceptar que de pronto, y la persona que está haciendo la crítica o la construcción o intentando decir algo, aceptar también que quizás no es de la misma manera que lo ve esta persona. Es decir, tenemos una situación con, en este caso, dos personas con distintas variantes, con distintas visiones. Y quizás la mía no sea... Bueno, yo antes discutía mucho y aprendí que por poner cosas en Facebook y demás tuve bastantes problemas tontos al final porque la gente discute, pero ¿por qué? Porque lo que yo pensaba, lo quería transmitir de una manera, lo que transmitía no era exactamente como lo pensaba, pero la manera que lo podía escribir. Y después es cómo lo recibe la gente, en qué situación lo recibe la gente, que no es lo mismo un día levantarte de buen humor y ver un mensaje que dice tal cosa, que levantarte de mal humor y ver lo mismo, y especialmente cuando está escrito que no tiene tono, no tiene nada. Y me parece que a veces nos pasa eso cuando estamos jugando, o cuando hacemos alguna crítica, cómo lo decimos, de qué manera lo decimos, cómo lo escucho, cómo lo interpreto. Primero, sí, tú abordabas aquí un aspecto que es fundamental. Y para las personas que nos están escuchando ahora, pues sería, o sea, si se llevan esto, con que se lleven esto ya sería como súper importante, que hay que hacer una distinción entre el ser y el hacer, ¿no? El ser, cuando alguien te da un feedback, tú te lo puedes tomar desde el ser, es que me está diciendo a mí que soy una inútil, o me está diciendo a mí que soy la hostia, ¿vale? Soy, desde el ser. O lo puedes recibir desde el hacer. Lo que me está diciendo esta persona es que en mi hacer, es decir, en esta parte, pongamos algo sencillo de la técnica, ¿vale? No lo estoy haciendo de 10, sino que me faltan cosas por mejorar y cambia la película. Porque desde el ser nos lo tomamos como me lo dice a mí como persona, me critica a mí como persona, mientras que cuando trascendemos el ser y nos permitimos escuchar desde el hacer, podemos aprender muchas cosas, porque entonces nos enfocaremos en lo que decíamos al principio del proceso, de qué parte de la técnica, en qué parte del proceso de la técnica de pase o en qué parte del proceso de la técnica del Scrum es en la que me quedan cosas por aprender. Y es que resulta que desde fuera
pues mi compañera ha visto esto, esto y esto, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo integrar? ¿Es algo que realmente puedo integrar? ¿Cómo lo puedo integrar? Y ahí es donde, bueno, pues donde realmente el feedback tiene un sentido. Y por otro lado, obviamente, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta el contexto en cuanto al momento. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Y cómo se lo estoy diciendo? ¿Y cuándo se lo estoy diciendo? Porque quizá después del partido que han perdido, no es el mejor momento para decir ni el qué, ni el cómo, ni nada. Es simplemente porque hay jugadoras, a mí me ha pasado, hay jugadoras que después de un partido las apetece hablar. O sea, y hablar sobre el partido, y esto lo he hecho así, esto lo he hecho asado, y, o sea, es así, pero hay otras jugadoras que después de un partido no quieren hablar porque necesitan tener ese espacio interno para poder reflexionar, para poder encajar, para emocionalmente, para poderlo sostener. Y quizá una de las habilidades que como entrenadores o como profesionales tenemos que desarrollar es qué digo, cuándo lo digo y cómo lo digo. Una de las cosas que me pasaba a mí, en la época de jugador, especialmente cuando perdíamos, era muy crítico conmigo mismo. No de pegarme demasiado, pero sí de cerrarme mucho y de intentar darle vuelta, especialmente cuando tuve una época que era entrenador-jugador, de darle mucha vuelta a la cabeza y no disfrutaba los terceros tiempos. De hecho, ya mis amigos y demás me conocían y demás, entonces sabían que cuando yo estaba cruzado, mejor dejarme solo, con mi cervecita, comiendo lo que necesitaba comer. Hasta que podían pasar, de hecho, lo raro es que a medida que me hacía más grande o mayor, antes hasta aguantaba el lunes, después empezó a ser lunes, martes y miércoles. Y llegó un momento en que en realidad me di cuenta que tampoco era positivo. Entonces, ¿cómo hacer para cortar un poco el tema de ser tan crítico? En mi caso, como creo que hay mucha gente, muchos deportistas que le pasa lo mismo, que cuando hacen algo mal nos empezamos a dar y que tampoco tiene mucho sentido en ese momento, sino es lo que dijimos. Y hay una palabra que usaste que me encantó, fue ser consciente. Ser consciente de lo que hicimos bien, de lo que hicimos no tan bien, o sea, que tenemos que mejorar y no quizás pegarnos tanto por algo que, y encima de esto sí, aprendí a utilizarlo con mi vida en general, es el pasado no lo puedo cambiar. Entonces, Exacto. ¿por qué me estoy recriminando algo que hice que no lo voy a poder cambiar? En todo caso, querré mejorarlo. Exacto. Es desde el momento en que entendemos que la única posibilidad de transformación existe en el momento presente, en lo que yo estoy haciendo ahora mismo, en este instante. Entonces, cuanto más me trabaje mi presencia, mi foco, mi capacidad de estar consciente en esta situación, pues es cuando más realmente más información voy a sacar de esa situación y más voy a poder aprender, ¿no? Tanto para cosas que puedo mejorar como para reconocerme cosas o aspectos que estoy trabajando muy bien y los que estoy evolucionando muy bien. En la línea del tiempo es obvio que todo aquello que, fíjate, o sea, todo lo que tú y yo hemos hablado hace 15 minutos o hace 2 minutos ya no lo podemos cambiar. Yo ya no puedo borrar las palabras que he dicho ni tú tampoco. Puedo darme cuenta si en algún momento no he sido lo suficientemente precisa a corregirlo en este instante, pero para ello tengo que haber sido consciente de que he cometido una imprecisión. Seré consciente de que he cometido una imprecisión si estaba en este momento, si no ya lo veré cuando vuelva a darme, o sea, cuando vuelva a ver esta entrevista grabada, ¿no? Pero es que lo mismo sucede cuando nos proyectamos hacia el futuro, porque dejamos de estar en este momento también. Con lo cual, son dos momentos, tanto el pasado como el futuro, que realmente no nos están aportando información de valor para este instante, que es donde sucede toda la transformación. Y lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa cuando después de un partido pues las cosas no han salido como tú querías, como tú esperabas, porque tus expectativas eran X y de repente esas expectativas no se han cumplido? Pues tienes dos opciones, o te sigues latigueando o realmente dices, de esta situación, ¿qué puedo aprender? Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Si tú quieres seguir enfadado 3 días más, es genial. ¿Eso te beneficia? ¿Sí o no? Si es que sí, porque la razón que sea tú lo encuentras beneficioso, perfecto. Pero si es que no, ¿para qué? ¿Para qué? Muchas veces, inconscientemente,
tenemos comportamientos de acción-reacción, es decir, comportamientos que hemos visto y aprendido o comportamientos que siempre hemos tenido. Pero realmente cuando vemos que una situación no es la mejor o no gestionar esa situación de esa manera no es la mejor o la más adecuada o la que me produce o la que me hace sentirme mejor, ¿para qué mantenerlo? Quizá pueda cambiarlo. Hablamos ¿Quiero cambiarlo? siempre... esa es la gran pregunta a veces de cómo ¿Quiero hacemos. cambiarlo? Quiero. Entonces, si quiero cambiarlo, voy a encontrar la forma de cambiarlo y lo voy a cambiar. Pero cuando vas a intentarlo, no lo vas a hacer. Muchas veces, y seguro que si algunos de los deportistas con los que he trabajado hoy me están escuchando, pues se estarán riendo en este momento, cuando me dicen, voy a intentar hacerlo esta semana. Y yo les digo, ¿intentar? ¿Lo vas a intentar o lo vas a hacer? Porque si tú dices en voz alta, y te invito a que lo hagas, voy a intentar, no sé qué te puedes plantear para hacer para esta semana. Voy a intentar esta entrevista, por ejemplo. Di en voz alta, voy a intentar hacer esta entrevista. Voy a intentar hacer esta entrevista. Genial, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo de convencido estás del 1 al 10? No, nada. Vale, Es como, intentaré, quizás. Claro, lo intentaré. Bueno, o sea, del 1 al 10, ¿en qué momento, en qué puntuación te encuentras Un para 4. hacerla? Un 4, un 3 ¿vale? te diría, o menos Sin embargo, también, ¿eh? Vale, ahora di, voy a hacer esta entrevista esta semana. Voy a hacer esta entrevista esta semana. Sí, ¿Cómo te cambia sientes? por completo la forma de que uno lo dice y... Cambia la forma en la que lo dices, pero es que internamente, ¿cómo ha cambiado tu predisposición para hacerla? Antes estaba en un 3 y ahora cuando dices que lo vas a hacer, ¿cómo está? No, mucho más alto. O sea, ahora estoy en un 8, un ¿Cuánto? 9, o sea, con ganas de hacerla, de hecho. O sea, es como Claro. que me cambia la... Claro, porque voy a hacerlo, ¿vale? Entonces ahí donde hay una de las cosas que es importante analizar es esa coherencia entre lo que quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que voy a hacer. Porque a veces esa brecha entre el quiero y el voy es grande. Tú ahora, por ejemplo, decías, yo te preguntaba, ¿cuál es tu motivación? Jo, pues yo he subido a un 8, me apetece ya hacerla, pero fíjate que no es un 10. A lo mejor para que sea un 10 faltaría por definir el profesional al que vas a entrevistar. ¿Sí? Sí, igual, Entonces, en mi caso soy muy... no voy a decir crítico conmigo, pues soy crítico conmigo mismo, pero generalmente cuando bueno, últimamente hace tiempo ya vengo leyendo mucho de estas cosas y me pasa que cuando uno se hace este tipo de preguntas, no suelo ponerme el 10, por poner un número, porque considero siempre, en el caso por ahí esta es una pregunta muy puntual, ¿no? Pero considero siempre que siempre hay margen de mejora. ¿pero y por qué piensas que tu límite está en el 10? Porque generalmente los límites, o sea, nos ponemos un número del 1 al 10 generalmente, pero sí, Vale, nunca lo había pensado de esa manera. Porque generalmente pensamos de esta manera. Esto es lo que hacen los que rompen los récords. Sí, tenemos Pierden la noción del 10. O sea, se pierde la noción del 10. Cuando yo tengo un jugador que le digo, ¿cuánto te motiva esto del 1 al 10? Y me dice 20, ya roto. O sea, ¿por qué hay que poner un 10? Es que me motiva de la hostia, ¿sabes? O sea, no es ya un 10, es un 200. Entonces, cuando tú te pones ese 10, lo que te estás poniendo son límites. Bueno, voy a ponerme el 10 porque tal. No, ¿qué? ¿Sabes? O sea, y tú sabes hasta dónde puedes llegar. Sí, pero bueno, nunca lo había pensado de esa manera. Es como que yo siempre no quería llegar al límite porque en realidad creo que no tengo el límite, pero como que Es que automáticamente no me ponía ese límite. Claro. Vale, pues ya está, ahora ya lo puedes quitar. Claro. Momentos. Claro. Nos quedan, la verdad no quiero, yo por mí y si algún día voy a Madrid y te encuentro un rato libre, me encantaría tomar un café porque esto yo creo que podemos estar hablando horas y horas y creo que te apasiona porque no soltaste la sonrisa en toda la entrevista. Sí, me encanta. ¿Cómo a veces hablamos del tema deportista y nos centramos en el deportista, pero obviamente el deportista, y lo que dije al principio, o el jugador de rugby es un deportista y el deportista es una persona. ¿Cómo hacemos para, no que no nos interfiera, pero que lo externo o nuestra vida diaria no nos complique a la hora de ser ese deportista? Porque al final todo el mundo tenemos, o sea, no digo tenemos problemas, pero tenemos otras cosas al final. Por ahí estás entrenando para batir el récord del mundo de no sé qué y
acabas de separar, se murió tu perro, hay un montón de cosas externas que es difícil a veces que no se te metan a veces en el medio. Vale, yo creo que obviamente no podemos desvincularlo, no podemos separarlo, porque es imposible. O sea, la misma persona que compite es la misma persona que está viviendo pues una situación complicada a nivel familiar o complicada a nivel emocional. ¿Sí? Lo que sí podemos es, bueno, primero, si eso nos está, si eso nos, o sea, si lo que sucede fuera del campo realmente es algo que nos está afectando mucho, tenemos que escucharlo, porque puede que haya una situación a nivel familiar que nos esté descolocando internamente. ¿Por qué no me voy a escuchar? ¿Por qué no me voy a dar tiempo para colocar eso que me está afectando y que está impidiendo que yo esté al 100% en mi juego? Y hablo pues de una situación que tiene una cierta trascendencia y es importante, ¿sí? En cuanto a, pues no lo sé, puede ser una enfermedad de un familiar, puede ser una ruptura sentimental, no lo sé, o sea, lo que esté sucediendo que a nivel emocional nos está descolocando, o sea, está haciendo que no podamos estar con el foco 100% en el deporte. Esto es una cuestión. Y luego hay otra cuestión diferente que es, hoy me he enfadado con mi madre, hoy me he enfadado con mi pareja y ese enfado me lo llevo al campo. Para mí son dos cosas, yo las enfoco, o para mí son dos cosas diferentes, o las enfoco desde dos formas distintas. La primera de ellas es, hay una cuestión que hay que abordar y hay que darle espacio, porque si eso no se resuelve, eso te interfiere a nivel deportivo. Por ejemplo, la ruptura de la que hablamos, una ruptura, la que sea, ¿sí? La otra situación, hoy me he enfadado con mi pareja, yo creo que esas cosas, o sea, esas cosas o esa situación se puede trabajar después del partido. Hay que saber Es sacar un decir, poco la situación, quizás a veces que no vienen a cuento, quizás. O sea, o claro, que hay otros momentos para resolverlas. exacto. Para mí es un poco, tiene que ver con la línea esta que hablábamos del pasado, el presente y el futuro, ¿no? En este momento, que es el momento presente, en el momento pasado tuve una discusión con mi pareja. He tenido la oportunidad, han pasado 2 horas, he tenido la oportunidad de haberlo arreglado, haberlo gestionado o haber hecho lo que tenga que hacer. Pero resulta que en este momento presente estoy enfadado con ella y no tengo la intención de solucionarlo. Vale, genial, eso es una cosa. En este instante tienes un partido. Pues ahora lo que toca es jugar. Bien. En este momento, en este instante, cuando termine el partido, ya te proyectarás y lo siguiente que harás será lo que tú decidas, gestionar tu relación de pareja porque te has enfadado con ella o con él, lo que sea, o decidirás que vas a esperar al día siguiente. Pero de nada sirve estar pensando en algo que realmente no puedes solucionar en ese momento. Perfecto. ¿Sí? Última pregunta, las últimas dos, así ya te liberamos. En realidad, lo que dije, podremos estar. Dimas, que es la verdad que siempre suele comentar, primero dijo, hizo así el típico chiste de que no me limite. Lo intentaré, gracias Dimas. Dice, primera vez que hablo poco, es verdad. Y por mí no hubiese hablado nada. La verdad que estoy escuchando y disfrutando muchísimo. Y dice que siente que está en el diván. ¿Perdón? Que lo se siente analizado en este momento. Y Sara dice, bueno, lo que hablamos antes, actitudes pedagógicas para hacer una crítica. Bien. Ahora, última pregunta, que es algo que vengo leyendo yo hace mucho. Y es, por un lado, es aprender de lo que hablabas del presente, ¿no? De que el Sí. pasado, que cuando queremos hacer cosas, que las pensemos en el presente, como que las estamos haciendo ahora, que a nivel mental influye muchísimo. Y a su vez el tema visual, y me refiero a visual el tema de imaginarnos cosas, escribir las cosas. Sí. ¿Qué tan importante es todo eso? Para cerrar, digamos, ¿qué tan importante es todo esto a la hora de querer mejorar mentalmente o ir mejorando poco a poco? Porque al final esto no es un trabajo de un día para el otro, sabemos que lleva su tiempo. Y que a su vez uno tiene que empezar a romper muchas cosas que vienen del pasado, de los padres y demás. Pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué tan cierto para mí lo es? Pero ¿cómo es el tema visual? ¿Cómo es el tema de hablar en el presente de las cosas que creemos? Sí, pues mira, yo una de las frases que siempre escribo, además hablo mucho sobre ello, es sobre soñar, ¿no?
De hecho, mira, tengo aquí, bueno, pues una de mis frases, por no decir mi frase favorita, que es de Walt Disney. No sé si la veis o... Sí, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿no? Y el año pasado, además, se la regalé a todos los deportistas con los que había trabajado el año pasado, porque para mí fue como una reafirmación clara de que realmente si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Con la siguiente salvedad, fíjate, ¿qué significa soñar? Para mí soñar es lo que me motiva a la acción, es visualizarme, visualizar qué es lo que quiero conseguir en un futuro que estamos hablando quizá en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, es un sueño. Pero el verdadero poder de ese sueño está en saber identificar qué es de ese sueño lo que depende 100% de mí para provocarlo cada día. Para provocarlo cada día y hacer que suceda. Y en el caso, por ejemplo, cuando, pues sin ir más lejos, cuando empiezo a trabajar con una jugadora de rugby y me dice, y le pregunto, ¿cuál es tu sueño? Y me dice, yo sueño con algún día jugar en la selección española. Qué bonito. O sea, yo quiero estar contigo el día que lo consigas. Pero no solo que estés en la selección, sino que estés más allá, ¿no? Y le pregunto, vale, ese sueño, llegar a la selección española depende de ti 100%. Y me dice, no. Claro, fenomenal. Primer punto de partida. Llegar a la selección no depende de mí. Depende que una de las principales cosas es que el seleccionador me vea y que el seleccionador piense que yo soy la mejor profesional para ocupar esta posición. Vale. Entonces, ¿qué es lo que depende 100% de ti? Pues lo que depende 100% de ti es convertirte en esa jugadora 10. Ser indiscutiblemente la mejor jugadora en ese momento para que el entrenador no tenga duda de que eres tú la persona que está buscando. Y eso has de provocarlo tú. ¿Cómo? Mejorando, o sea, siendo un 10, un 20, un 30 en todas las 4 áreas que hemos mencionado antes, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel mental. A nivel físico creo que lo he dicho, ¿no? Eso es. Y tener un punto de partida que quizá este año, esta temporada, estoy en un 5 a nivel técnico, estoy en un 4 a nivel táctico, estoy en un 7 a nivel físico y estoy en un 2 a nivel mental. Vale, pues ¿cuál es tu objetivo para esta temporada? Pues estar en un 5 en la parte mental. Fíjate que no es ni una progresión del 0 al 10. Es que puede ser esta temporada simple y llanamente, que lo decimos simple y llanamente, o sea, es el trabajo enfocado, por ejemplo, en la parte mental, de subir de un 2 a un 4 y mantenerme en el resto, porque como decíamos al principio, volviendo a los orígenes de la entrevista, ¿por dónde vas a romper como jugador? Por tu eslabón más débil. Si tu eslabón más débil es el físico, romperás por el físico. Y no importa que seas el mejor jugador, que tiene la técnica perfecta de carrera y de pase porque eres el crack de la leche, ni porque tengas la mejor parte mental, ni porque tengas la mejor técnica. Es que si físicamente eres un 3, eres un 3. Y ahí no hay medias que valgan. Así que, pues para Me empoderarse encantó. cada día es eso. Me encantó. La verdad, insisto, yo me quedaría hablando horas y horas, pero obviamente el tiempo nos apremia, cada uno tiene... Bueno, en mi caso yo ya terminé mi horario, así que estoy libre y tranquilo hoy, pero la verdad quería agradecerte. Es una charla que habíamos venido hablando hace ya un tiempito, Sí. por obviamente temas de los dos, lo tocó en esta fecha, así que nada, agradecerte de corazón, realmente. Un placer, me ha encantado. Tenés una manera de hablar que te atrapa. Yo creo que a Dimas le habrá pasado lo mismo y a la gente que está escuchando le habrá pasado lo mismo. Con un tono muy particular y que te invita a escuchar. Eso para mí es genial, que cuando uno está escuchando a alguien, para que yo esté mudo es porque estoy muy entretenido. Así que agradecerte de corazón. Obviamente en las redes sociales voy a poner todo, a la gente ahora que nos está viendo, voy a poner todas su manera de contactar y demás. A quien quiera tener un poco de esto al final, que creo que es bueno, no solamente a nivel deportivo, sino para el día a día de aprender a conocernos, de ser conscientes, es una palabra que me encanta, y lo del ser y hacer, creo que hay frases que me van a quedar ahí dando vueltas durante un tiempo largo.
y voy a volver a escuchar esta entrevista más de una vez, así que nada, de verdad, agradecerte muchísimo de corazón. Y en algún momento cuando ande por Madrid y estemos en algún encuentro, me encantará poder saludarte y hablar de todo esto y más, Claro que porque al sí. final es algo que estoy muy metido, o sea, es algo que hace tiempo llevo metido en esto y hablar con alguien que es un profesional y un profesional de la leche, porque la verdad que es así, es más que satisfactorio. Y me encantó lo de ¿por qué 10? Así que voy a poner en ¿por qué 10? Yo pensé que las sabía todas. Muchas gracias a ti por abrirme esta ventana que, bueno, que ha permitido que otras personas también nos escuchen. Gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias a, pues eso, a hacer lo posible y nada. Y claro que sí, será un placer cuando vengas a Madrid, pues vernos, charlar y compartir. Así que eso, que millones, millones de gracias. Un placer mío. Al resto voy a ir cerrando aquí. Después hablamos. Un momento que voy a. Dice Dimas que vengas a Vigo, que estás más que invitada a Vigo. En Vigo, pues oye, Vigo, sabes que las chicas, yo entreno al equipo olímpico de 49er y No, no ellas, sabía. sí, ellas están en Vigo. Así que Dimas, cualquier día bueno, que obviamente yo suba... estoy en Vigo y con Dimas somos vecinos además, o sea, bueno, vecinos relativamente cerca. Así que cuando estés por Vigo, simplemente Sí, avisarnos. pues cualquier día cuando suba a entrenar con ellas, pues ya os diré también si es que no venís antes a Madrid. Exactamente. Bueno, ahora no sabemos. Sí, Bueno, ahora voy está a ir todo que no cerrando. sabemos cómo nos moveremos, pero ahí está, la invitación está. Perfecto, voy a ir cerrando entonces. Al resto, mañana estaré hablando un poquito sobre la fase de ascenso a la División de Honor B, que hay cambios y equipos que renuncian y demás, se viene complicado el tema. Y el fin de semana tenemos varios partidos a nivel internacional, pero nada. Gracias a todos por estar, todos te mandan saludos y demás, Dimas, Sara, etcétera, etcétera, a la gente que estuvo. Muchas gracias por estar del otro lado, a la gente que se fue registrando y siguiendo, muchísimas gracias. Nos vamos yendo, que tiene que hacer sus cosas. Besos para todos. Besos.